La intervención que sigue está a cargo del académico Alberto Arteaga Sánchez, profesor emérito y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central. Su intervención se intitula La situación penal y carcelaria bajo la COVID-19. Por temas técnicos de conectividad, la intervención del doctor Arteaga Sánchez será una grabación que expondremos seguidamente. Antes de todo, mi más cordial saludo a todos los participantes en este foro, en esta videoconferencia y en particular a su moderador, el doctor Humberto Romero Musi, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Mi exposición, que espero se lleve a cabo en el tiempo estipulado, se concreta en 4 aspectos. El primero, el derecho penal como última ratio y la justicia penal como termómetro del respeto a los derechos humanos. 2, el derecho penal de guerra o derecho penal del enemigo en estados de excepción. 3, los abusos penales que se están cometiendo o se pueden cometer en época de pandemia. Y en cuarto lugar, una referencia a la situación de nuestros presos. En primer lugar, el derecho penal como última ratio. Como lo ha expresado mi querido amigo, compañero de la academia, el doctor Eugenio Hernández Bretón, el derecho penal es el ángel de la guarda de la libertad del ciudadano. Derecho fundamental que precisamente se ve en peligro como consecuencia de la aplicación de normas que prevén las más graves transgresiones al ordenamiento jurídico, los delitos, las cuales tienen precisamente como consecuencia también las sanciones más severas del derecho, las penas. Por ello, el derecho penal se considera como última ratio, esto es, como recurso extremo al cual se apela cuando no existen otros remedios, lo cual también exige como necesidad el apego a principios fundamentales en el orden sustantivo y en el orden adjetivo, en el orden procesal. Estos principios son, en síntesis, los siguientes. En primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad exige que los delitos y las penas se encuentren descritos en una ley formal, previa, precisa, con contornos muy bien definidos, sin posibilidad alguna de recurrir a la analogía para crear figuras delictivas, de manera tal que por este principio precisamente todo ciudadano pueda conocer con certeza cuáles son los hechos por los cuales puede ser castigado penalmente. El principio del hecho, en segundo lugar, exige sancionar por un hecho, por una conducta o comportamiento externo, no pudiendo sancionarse simplemente por pensamientos, como dice el aforismo latino, cogitationis penam nemo patitur. Nadie puede ser castigado por sus pensamientos. Nadie puede ser castigado tampoco por su forma de ser, por su personalidad, por sus condiciones de vida. En tercer lugar, el principio del bien jurídico. El principio del bien jurídico supone que todo delito implica la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, lo cual le da sentido y contenido a la norma.
Luego, el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad supone y exige la pertenencia del hecho no solo objetivamente, sino subjetivamente a una persona. No hay responsabilidad objetiva en derecho penal. La responsabilidad penal supone una vinculación con el hecho desde el punto de vista de un comportamiento atribuible objetivamente a una persona y subjetivamente a esa persona a título de dolo o a título de culpa. Y luego, otro principio que rige esta materia es el principio de la pena humanitaria, la sanción penal. La pena debe tener ausente todo signo de crueldad. Por supuesto, todos estos principios se complementan con las garantías procesales que tienen que ver con el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y, en razón de la presunción de inocencia, algo de suma importancia, el derecho a ser juzgado en libertad. Segundo punto, el derecho penal de guerra. Entre nosotros, estos principios y exigencias han sido marginados para darle entrada, por diversas razones, que no voy a entrar a analizar ahora, a un derecho penal sin garantías, a un derecho penal omnicomprensivo, con normas emanadas del Poder Ejecutivo y por las cuales se pretende sancionar no por hechos concretos, sino por actitudes, por modos de ser, por sospechas, por la personalidad o simplemente por una supuesta peligrosidad que deriva de la condición de disidente, de adversario de una persona con respecto a quienes detentan el poder. Todo esto se lleva a cabo echando mano a tipos penales, pero que se interpretan de manera abierta o contienen muchos elementos normativos o que podríamos de alguna manera o que pueden dar pie a una libre interpretación, a delitos de expresión, a delitos de clara naturaleza política. Me refiero a los delitos de desacato o de ofensas a funcionarios públicos, el delito de conspiración, el delito de instigación al odio, con pena similar al delito de homicidio, y a una figura delictiva o un tipo delictivo consagrado en una norma, un instrumento especial contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que es el delito de asociación, artículo 37, que prevé una pena que puede llegar de 10 años, delito o figura delictiva o imputación que es acuñada a cualquier persona, a cualquier disidente, a cualquier sujeto que de alguna manera exprese o se exprese contra el régimen representando un peligro para este o para la estabilidad del sistema tal como lo entiende el poder. Este es el cuadro muy apurado de esto que podemos denominar o que se ha denominado derecho penal de guerra o derecho penal del enemigo, según el cual la persecución penal se justifica por el simple hecho de hacer valerla o de hacerla valer contra quien disiente o contra quien expresa opiniones que no son del agrado del poder. En este marco del derecho penal de guerra, cabe hacer referencia fundamentalmente a expresiones, a términos, a conceptos que se han acuñado en esta neolengua. Ha hecho referencia tantas veces el profesor Ramón Escobar León, que ha surgido, donde se utilizan términos, expresiones jurídicas sin que se les dé su verdadero sentido o contenido. Me refiero, por ejemplo, a la expresión de flagrancia, a la sorpresa infraganti,
flagrancia que en definitiva ha terminado justificando cualquier detención que se pueda realizar o que se ha realizado a quien sencillamente expresa opiniones en contra del sistema o en contra del régimen. A tal punto que inclusive se considera o se ha considerado que el delito flagrante es un tipo de delito cuando sencillamente, desde el punto de vista del lenguaje estrictamente jurídico, la flagrancia no es otra cosa que una circunstancia por la cual se constata y se observa por parte de una persona un hecho que se está cometiendo o se acaba de cometer. Flagrante es el hecho que se está realizando y es observado por otra persona. No hay un delito per se que sea un tipo delictivo flagrante. Y esto debe tomarse en cuenta y tenerse muy presente. Sencillamente se ha tergiversado con fines utilitarios este concepto de flagrancia para justificar detenciones arbitrarias y para justificar inclusive la prescindencia de una prerrogativa tan importante por el respeto a la voluntad, a la representación popular, como es el respeto a la inmunidad parlamentaria. Tercer punto, los abusos penales y la pandemia del COVID-19. Con motivo de la pandemia del COVID-19, precisamente se ha manifestado o ha tomado cuerpo este derecho penal de guerra o del enemigo. Para decirlo de manera muy resumida, sencillamente, se amenaza con prisión a quienes disienten, critican o formulan observaciones a los voceros oficiales en torno al manejo de la crisis sanitaria, a quienes cuestionan los datos que da el gobierno, a quienes cuestionan la progresión de la pandemia y a quienes ponen con toda razón en tela de juicio o expresan la realidad de las carencias de nuestro sistema de salud. Ante esto hay que decir de manera muy sencilla y terminante, criticar, censurar, formular estas observaciones sencillamente es constitutivo del ejercicio de un derecho. Y como se decía en el derecho romano, qui jure suo utitur neminem ledet, quien ejerce su derecho no lesiona absolutamente a nadie. Además de esto, haciendo otros añadidos muy precisos, se detiene arbitrariamente a quienes incumplen normas sobre la cuarentena y se les somete a medidas humillantes y vejatorias. En este momento, inclusive estamos viendo cómo a quienes están ingresando por la frontera de regreso al país, en relación a los cuales sencillamente, evidentemente hay que tomar medidas de naturaleza sanitaria, se les humilla, se les discrimina, es decir, se les estigmatiza como traidores a la patria que han regresado. Igualmente, con el pretexto del incumplimiento de las medidas de cuarentena, se han iniciado procesos penales que, por supuesto, han tomado después otros caminos, presunto tráfico de drogas, resistencia a la autoridad y otros tipos penales. Por supuesto, lo expresado no significa que no puedan cometerse en este momento, con motivo precisamente de las normas y de las precauciones relacionadas con la pandemia, puedan cometerse hechos punibles por parte, por ejemplo, de quienes tienen a su cargo el cuidado de personas vulnerables, teniendo precisamente obligaciones o la
eventual responsabilidad de empleadores, por ejemplo, que no tomen las previsiones para resguardar a sus empleados, tal como está previsto en general en la materia laboral, en la ley que rige todo este tema, como es la ley de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo. Sin embargo, lo que quiero particularmente resaltar es el sesgo oficial de un discurso del cual parece inferirse que el contagiado es un sujeto peligroso y además el tratamiento que se le ha dado a la materia es un tratamiento policial, un tratamiento militar y no el tratamiento sanitario. Yo creo que en lugar de las alcabalas policiales deberíamos tener alcabalas sanitarias a cargo de un personal que le inspire confianza a la ciudadanía y que precisamente insista en las normas de prevención que tienen que ser observadas. Cuarto punto, muy resumido, no puedo concluir esta intervención relacionada con los aspectos penales de la pandemia sin referirme a las prisiones, a nuestros presos comunes y a nuestros presos políticos, quienes padecen condiciones de reclusión francamente deplorables, tantas veces denunciadas, hacinados en establecimientos penitenciarios o que se llaman establecimientos penitenciarios, yo diría antros penitenciarios, muchos de ellos, o que se encuentran en dependencias policiales o militares, no pudiendo olvidarnos que más del 60% de nuestros presos son procesados, por lo tanto, sin condena, y el 40% de nuestros presos se encuentran no en esos establecimientos oficiales, digámoslo así, de reclusión, en los cuales se han producido tragedias, recordando en este momento o no pudiendo olvidar la ocurrida en Guanare hace unos cuantos días, sino que se encuentran en retenes policiales o en oficinas o despachos que no tienen condiciones para albergar a detenidos. Evidentemente, no podemos olvidar a nuestros presos políticos, a los presos de conciencia, a los que se encuentran sencillamente privados de libertad por motivaciones políticas, muchos de ellos sometidos en forma absolutamente injusta y arbitraria a la jurisdicción militar, a tribunales militares que, como bien lo sabemos y como lo señala la Constitución de manera expresa, solo pueden conocer de hechos de naturaleza militar que solo pueden ser cometidos por militares activos, y encontramos a muchos civiles, a un grupo importante de civiles sometidos a tribunales militares sin que estos puedan cometer ningún delito de naturaleza militar que supone la infracción de esos deberes de obediencia, de disciplina, de subordinación que son propios de los militares. Quiero concluir, digamos, con esta referencia a nuestros presos con dos citas. Una cita en días muy recientes del Papa Francisco, y es para hacer precisamente referencia a la prisión, a la cárcel, porque en definitiva la justicia penal encuentra su voz, encuentra su figura en las prisiones. La justicia tiene rostro de misericordia. La justicia debe tener rostro de misericordia. Y las expresiones que siempre hay que recordar de Nelson Mandela: los pueblos se juzgan, las sociedades se juzgan
no por la forma como tratan a sus ciudadanos más ilustres, sino por la forma como tratan a los ciudadanos más desposeídos, precisamente a sus presos, a los encarcelados. Yo creo que en esta pequeña y breve intervención no podía dejar de hacer referencia a quienes se encuentran en nuestras cárceles, hacinados, sometidos precisamente al peligro de poder entrar dentro del número de las víctimas de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alberto Arteaga Sánchez por su brillante intervención que nos da cuenta del estado de la pandemia del derecho penal y del derecho carcelario